recordándose, siempre teniéndolas en la mente. Y vamos a seguir, ¿no es cierto?, en el libro de Tito, como hemos venido hace un tiempo ya estudiándolo, ¿no es cierto? Me alegro, hermanos, de estar acá, me alegro de verles, me alegro de poder compartir este tiempo con ustedes. Y también a ustedes en el hogar los veo a través de esta pantalla, así que es hermoso cómo podemos compartir esto. ¿Sabe usted que la memoria humana, al igual que los computadores, por ejemplo, que tenemos ahí, se puede medir? No de una forma tan exacta como nosotros a lo mejor nos gustaría, es como un poco aproximado, pero el ser humano en su mente es capaz de guardar 100 terabytes de memoria. Y como es harto, para los computadores que se venden todavía en el comercio, ¿no es cierto?, es harto. Y cuando leí eso me llamó mucho la atención, porque dije, ya, vamos a llevarlo a un ejercicio práctico, y me gusta enredar las cosas, y eso siempre me dice la Amanda. Entonces vamos a ver cuántas horas de video sería 100 terabytes. Aquí yo no soy muy experto en la tecnología, pero si nosotros grabáramos en una calidad de 720 píxeles a 30 cuadros por segundo, eso equivale más o menos a 60 megas el minuto. ¿Ya? Eso más o menos la conversión. Nosotros en esa condición, en esa circunstancia, podríamos almacenar en nuestra cabeza 27.778 horas de grabación continua. Eso es lo que soporta nuestra mente, ¿no es cierto?, nuestra cabecita. Y si lo llevamos a días, eso ya a mí me fue un dato así como, wow. Serían 3 años, 2 meses y 12 días de grabación continua que tú puedes recordar. Ahora, evidentemente, hermanos, esto es un ejercicio teórico, porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué almorzaron el martes 10 de este mes? ¿Se acuerda alguien que almorzó el martes 10? Chuta, ya, con mucho esfuerzo a lo mejor podríamos acordarnos, ¿no es cierto? Entonces, si bien algunos no nos acordamos ni qué comimos ayer, pero con todo, aún con lo excepcional que es nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no es cierto?, y la capacidad que tiene, quiero llevarlo solamente a pensar que olvidamos cosas. Y olvidamos cosas que son importantes. Y a veces recordamos cosas que no son importantes recordar. Y no es cierto, bueno, algunas personas tienen más habilidad de recordar cosas que no tienen que recordar, pero en regla general siempre estamos olvidando. Y yo agradezco al Señor en esta mañana porque tenemos su palabra. Porque su palabra nos ayuda constantemente a estar recordando las cosas que sí tenemos que recordar. Y en ese sentido, hermanos, quiero invitarles a que pasemos este tiempo meditando, pensando y recordando algunas cosas que el Señor sí quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, pero vamos a orar al Señor antes de poder ir a la palabra. Padre eterno, te damos gracias porque tú permites que estemos juntos esta mañana. Tú nos das la libertad, Señor, de poder abrir las Escrituras. Tú nos das el Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, que nos recuerda tus palabras. Y es por eso, Señor, que en esta mañana oramos y pedimos la dirección del Espíritu Santo en la vida mía, en la vida de los hermanos, Señor, para que tu palabra surta efecto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, dirígenos a estar concentrados y, Señor, que siempre nuestra disposición sea a atender, a acatar tu palabra. Oramos, Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Tito que estamos estudiando, ¿no es cierto?, los invito a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 3 al 7. También está proyectado en la pantalla si usted no lo tiene o no tiene su Biblia, lo ideal que sí la tenga porque es muy importante, ¿no es cierto?, estar, por lo menos yo funciono con memoria fotográfica, entonces uno se va acordando más o menos dónde están los pasajes para cuando uno lo necesita usar, y la Biblia siempre está ahí a la mano. Bueno, ahora hay buscador y todo, entonces eso facilita un poco. Pero dice la Escritura, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hemos estado conversando acerca de la autoridad que tenía Tito, ¿no es cierto? De su misión, de estar exhortando, de estar reprendiendo, de estar animando a los hermanos de Creta. Y en el capítulo 2, en que empezamos a estudiar, ¿no es cierto?, hace un tiempo, había una instrucción directa para estar enseñando la sana doctrina, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenía que dedicarse Tito también, a enseñarle a los hermanos cómo debían vivir su vida eclesiástica, cómo ellos debían comportarse, cómo debían pensar, qué es lo que ellos debían hacer en su relación con sus hermanos. Y también, en el mismo capítulo, en su relación en el hogar, cómo era la responsabilidad que existía del creyente en el hogar de reflejar a Cristo en las diferentes situaciones que tenían que enfrentar. Sin embargo, cuando pasamos al capítulo 3, la enseñanza sigue, pero esta vez sigue centrada respecto a la responsabilidad que tenían los creyentes con la sociedad, con su entorno, con quienes le rodeaban. ¿Recuerdas tú que estuvimos viendo en los versículos anteriores, 1 y 2 del mismo capítulo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, recuérdales que estén dispuestos a buenas obras. ¿Te acuerdas que también decía que no difamen a los demás, que no sean pendencieros, que sean amables, en fin? Entonces va normando Tito, es la enseñanza que debía entregarle a la iglesia, ¿no es cierto? Era una vida que pudiera reflejar al Señor con quienes le rodeaban. Pero ahora va a tener un énfasis muy potente en la obra del Señor, y es por qué los hermanos tenían que vivir de esa forma. Qué bueno que el Señor siempre nos da los argumentos para que nosotros podamos atender a su palabra. Estamos llenos de convicciones, de principios bíblicos que nos impulsan a vivir. Funciona como una tremenda unidad la Escritura. Entonces, comenzaba el capítulo diciéndole: Tito, recuérdales a los hermanos, porque los hermanos se olvidan. Recuérdales cómo tienen que vivir, cómo es lo que tienen que hacer, cómo tienen que enfrentarlo. Pero también, Tito, recuérdales cuál es el motivo por el cual tienen que vivir así. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a estudiar ahora, es que tenemos que vivir de acuerdo a la instrucción bíblica, pero hay un fundamento para vivir de acuerdo a la instrucción bíblica. Hay algo que nos impulsa, queridos hermanos, a poder vivir así. No es nuestro buen deseo, por supuesto que no lo es, no lo tenemos. Nosotros somos distintos, ¿no es cierto? No fluyen cosas buenas de nosotros. Hay un motivo por el cual estamos llamados a vivir en santidad delante del Señor. Y yo quiero invitarlos a que, mientras meditemos en este pasaje, podamos tener esta idea en la mente. El discípulo de Cristo debe recordar constantemente la obra de Dios en su vida. Y en base a esto vamos a estar meditando por qué. ¿Por qué el discípulo de Cristo? ¿Por qué tú y yo tenemos que estar constantemente recordando la obra de Dios en nuestra vida? Y como primer punto, versículo 3, vamos a ver este extraordinario alcance que tiene la obra del Señor y que tuvo la obra del Señor. Y tú vas a recordar en tu vida realmente cómo fue este hermoso alcance, ¿no es cierto? Y cómo llegó esto a ti. Versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En estas líneas Pablo hace una radiografía, ¿no es cierto?, de cómo es la humanidad sin Cristo. Yo creo que te hace sentido un poquito escuchar estas palabras y ver que en realidad no está muy lejano a lo que nos toca vivir. Pero lo primero que tenemos que tener bien en cuenta es cómo Pablo lo describe y cómo muestra la universalidad del pecado en esta línea. Cómo él no hace una discriminación entre un tipo de personas y otro tipo de personas. Él dice: nosotros también éramos, dice. Yo, Pablo, era así. Una persona que vivía de acuerdo a todas estas características que vamos a ver. Yo era así, y Tito, tú también eras así. No hay ninguna diferencia. Y los que están trabajando conmigo acá, decía Pablo, también éramos así. No existe ninguna diferencia. Todos vivían lejos de la voluntad del Señor. No hay una condición especial, distinta para el ser humano, sino nacer pecador y lejos, imposibilitado de tener una relación con Dios.
Romanos 3:23 nos aclara el punto de una manera tajante, sin ninguna duda, sin ninguna excepción, dice, por cuanto todos pecaron. Hay mucha gente que no le gustan los absolutos. No, pero es que no puede ser tan, no puede ser tan así, no puede ser tan estricto, no puede ser, no es sí o no, siempre hay matices. Bueno, en algunas cosas sí, pero aquí no. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene acceso directo a Dios en una forma natural. Nadie puede llegar a Dios de una forma espontánea. Muy por el contrario, en nuestro origen siempre tendemos de continuo al mal. ¿Recuerdas tú la historia de la humanidad? Siempre es estar de continuo al mal, de continuo al mal. Cuando hay una posibilidad de pecar, ahí estamos, siempre. Entonces, Pablo se incluye, no se diferencia respecto a su naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y dentro de nuestras credenciales también esto viene a brillar. Y todas estas palabras que vamos a estudiar ahora también éramos en otro tiempo. Qué bueno que éramos, ¿no es cierto? Eso marca una diferencia, pero sin duda, como dice el texto ahí, éramos, o quiere decir con una forma más literal, estábamos siendo. Eso quiere decir, estábamos siendo, es constante, era parte de lo que estábamos reflejando continuamente. ¿Y qué cosa reflejábamos? Bueno, lo que dice aquí la escritura, versículo 3, lo que estábamos leyendo, éramos insensatos, éramos necios, éramos alguien que no capta, alguien que no comprende, alguien que no entiende. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabes qué? Una de las definiciones es alguien que no utiliza su mente. Wow, eso ya es como una ofensa, ¿sí? Como de que me está diciendo, hermano. Así éramos. Y no es tan extraño, no sé si te ha pasado de repente que sobre todo en algún tema controversial, por ejemplo, cuando hay que hablar del aborto o cuando se escucha hablar de la edad de consentimiento sexual, por ejemplo, o en fin, eh, todos estos temas valóricos, de repente escuchas unas opiniones de personas y tú en tu mente dices, wow, ¿cómo puedes pensar eso? No, el aborto es un derecho. Matar a un niño que está por nacer pero es lo más natural. Y tú piensas así, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y sabes que eso es la influencia del pecado en el corazón del hombre. Porque éramos insensatos. Y los que están sin Cristo son insensatos. Y sabes que eso lejos de llevarte a decir, oh, que debe darte una sensación de misericordia. Ellos no están capacitados para pensar de otra forma. No pueden. Tú puedes. Tú a través de Cristo puedes. Pero ellos no. Debe impulsarte a reaccionar con compasión hacia los demás. Obviamente no nos adherimos a sus pensamientos, por supuesto que no, pero los miras con superioridad, te ves diferente, es gracias a ti. ¿Sabes cuál es lo más triste de todo esto? Es cuando un creyente rehúsa a usar la mente que Cristo le ha dado para pensar y piensa igual que el resto, voluntariamente, conscientemente. Dejas de pensar como Cristo te manda. Entonces, dice la Escritura que éramos insensatos, personas que les faltaba profundidad, que no tenían buen juicio, ¿no es cierto? Que carecían de sentido común, en fin, todas estas cosas, eso es lo que éramos, hermano. Pero también dice la Escritura que antes éramos rebeldes. Rebeldes, su mejor significado es impersuadible, que no se puede persuadir, que no hay ninguna forma de hacerlo cambiar de opinión. ¿Ya? Inconvencible, alguien desobediente, ¿ya? Personas que están tan preocupadas y ensimismadas de sus propios conocimientos que no atienden a ningún argumento, no hay autoridad sobre ellos, no son reflexivos respecto a las instrucciones o a la autoridad. Fíjate que una cantidad de definiciones que tiene solamente para decirte que son aquellos que no se someten a nada, son ellos. Y los que no respetan a los demás ni a las autoridades, o incluso hasta las evidencias y argumentos que son contundentes, un rebelde no se somete. Dice la escritura también que en otro tiempo éramos extraviados, personas engañadas, personas descarriadas, personas que deambulan de un lugar a otro.
son vagantes, que no tienen convicciones firmes respecto a ciertos temas y se dejan llevar para allá, se dejan llevar para acá. Son personas, son como un barco que no tiene un ancla, que no sabe dónde está su posición, ¿no es cierto? Y eso éramos en otro tiempo. Eso es lo que es el ser humano sin Cristo. Sigue el versículo diciendo, hoy me salté un montón de diapositivas, me entusiasmé, pero ahí va marcando las palabras: rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. También, eso éramos, eso éramos. Sirviendo como esclavo, dice, sometiéndote al servicio de, es la idea de lo que está diciendo ahí, de concupiscencia, deseos, pasiones prohibidas, atrapado en eso, sin poder salir, buscador del propio bienestar, egoístas, sin tener en consideración nada, esclavo de deleites diversos, también dice ahí, formas sensuales diferentes de vivir. Qué tremendo. Dice también que estamos viviendo en malicia y en envidia. Viviendo significa que tú día a día estás en eso. Y a veces nosotros pensamos, y solamente me quiero detener un poco acá, que cuando hablamos de nuestra pecaminosidad antes de Cristo, cuál era nuestra condición, nosotros pensamos a veces que, como que a veces hacíamos cosas malas, ¿no es cierto? Que éramos pecadores y nos equivocábamos porque no teníamos al Señor. Pero ¿sabes cómo nos ve Dios? Nos ve constantemente en esa situación. No que a veces te equivocas, sino que tu vida era una equivocación. No que a veces pecabas por alguna situación puntual, sino que era una vida de pecado delante de Él. Viviendo habla acerca de constante forma de vivir, viviendo en malicia, viviendo pensando en asuntos depravados, lejos de lo que el Señor espera que nosotros vivamos. Eso éramos. No importando el prójimo, cada cual preocupado de sus propios intereses, viviendo en envidia, con celos, con contiendas, tratando de tener lo que otro tiene. A cualquier costo me da lo mismo, yo quiero tener lo que el otro tiene. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es como el perro del hortelano, no sé si han escuchado ese dicho, el perro que no come ni deja comer. Así éramos. Nos odiaban y nosotros odiábamos al resto. Eso es lo que éramos, promotores de discordia, guiados por el resentimiento. Oye, ¿te fijas que esta radiografía de lo que es alguien sin Cristo es lo que tú te enfrentas día a día con aquellos que no conocen a Cristo? Vivíamos nosotros, hermanos, también en esto. Éramos iguales al resto. No había ninguna diferencia. Efesios lo dice de una forma magistral, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No existe una evidencia en la Escritura que nos invite a pensar que hemos sido llamados nosotros, hemos sido rescatados por alguna virtud propia nuestra. No existe. Muy por el contrario, es por la gracia del Señor que ya no somos lo que antes éramos. Esta gracia la estudiamos en el capítulo 2, ¿te acuerdas? Esta influencia de Dios en el corazón de los creyentes que te anima a mirar la cruz constantemente. Esa gracia es la que Dios ha usado para salvarte. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Que todo esto que tú eras, no lo cambiaste tú. Es un don de Dios, no por obra, no por algo que tú puedes hacer, para que nadie se gloríe. Tu condición, mi condición, no permitía que adoráramos a Dios. No lo permitía. Pero aún ahí, en esa condición, en donde tú y yo estábamos, la obra de Cristo se hizo una realidad. Es que debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Debemos estar constantemente
pensando cuál era nuestra situación. Ahora tú me dices, hermano, ¿sabes qué? Hay un versículo ahí en Miqueas, que lo tengo por aquí, que dice, no, pues, hermano, si el Señor puso los pecados en el fondo del mar, ¿qué tengo que andarme acordando yo de eso? Evidentemente lo que hacemos nosotros es no acordarnos de nuestros pecados. Lo que estamos haciendo es acordarnos cómo el Señor, aún con nuestros pecados, nos rescató. ¿Cómo fue la maravillosa obra de Dios? Dios te perdonó. Él ya no trae a memoria tus iniquidades. Lo dice el texto que está ahí. Él no lo recuerda. Y eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que no podemos olvidar. Cómo el Señor, en la condición que estábamos, nos perdonó. Y cómo eso debe afectar profundamente nuestra forma de vivir. Hacia el Señor, primeramente, porque somos perdonados por Él, pero también hacia nuestro prójimo, porque éramos igual que ellos. Fíjate que el pueblo de Israel se equivocaba en esto constantemente. Es un texto que también es una advertencia que Dios le hace a su pueblo. Dice, Deuteronomio 8, 11 al 14, cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová. Cuídate de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Somos así, hermano. Esa es nuestra tendencia, a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda, por tanto, que el Señor te alcanzó con su obra, cuando tú no lo merecías. Estabas inmerso en pecado y el Señor tuvo misericordia de ti y te alcanzó en esa circunstancia. Tienes que tener una respuesta hacia Dios, pero también tiene que llevarte a proclamar el Evangelio hacia quienes te rodean, sin ningún prejuicio. A todos los que te rodean debes hablar de Cristo. No sé si consciente o inconscientemente, de repente, como me da la idea, que nosotros ranqueamos a la gente y le decimos, no, este sí le voy a predicar porque como que tiene más posibilidades de acercarse al Señor. Y en nuestra lista de repente hay gente que no hay por dónde, dice uno, no hay por, no sé, no, yo creo que este es tiempo perdido. Sabes que nosotros mismos vamos limitando la obra del Señor, a nuestros argumentos, a nuestra forma de pensar. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y el Señor nos alcanzó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proclamar el Evangelio a los que están muertos en delitos y pecados. Nuestra misión es compartir acerca de la salvación. Entonces, el discípulo de Cristo debe recordar constantemente el extraordinario alcance que tuvo la obra de Dios en su vida. Tenemos que recordarlo, pero también tenemos que recordar la inigualable gracia del Señor. Versículos 3 al 6 del libro de, 4 al 6 del capítulo 3 de Tito dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Una vez recordado de cómo era la forma de vivir sin Dios y cómo estábamos sin oportunidad de llegar al Padre, Dios ahora nos recuerda la manifestación de su gracia y la gran obra realizada a través de Jesucristo. Comienza el texto diciendo pero. Siempre póngale atención a los porque, a los pero, a los para, ¿no es cierto? Siempre son cosas que van marcando la dirección del texto. Pero, y a mí cuando escucho pero, siempre se me viene a la mente esta frase que inventaba yo para defenderme de mis papás. ¿Sí? Pero, ¿y sabes lo que escuchaba yo de vuelta? Nada de pero. Eso era lo primero que escuchaba. Bueno, era automático en mi caso. Pero sabe que esta palabra, cuando dice pero, denota una contraposición a algo. Habla acerca, mira esto, pero esto. Entonces, tengo que poner atención. Y cuando aquí el escritor dice pero, dice, mira lo que eras. Mira cómo estabas viviendo. Pero, ahora hay una contraposición.
hubo una manifestación de algo que hizo que esto cambiara, ¿ya? Y el texto dice, pero cuando se manifestó, y esa palabra manifestó, la estudiamos un poquito en el texto anterior cuando decía, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, quiere decir que es hacerse visible de una forma notoria. Y el origen de la palabra está vinculado como al sol del mediodía, eso que brilla fuerte y que nosotros lo vemos y de cualquier parte lo vemos y lo sentimos y está ahí y sabemos. Eso es manifestarte, algo que no pasa desapercibido, ¿ya? Entonces dice que aquí se manifestó algo, hay algo que se hizo notable, patente dentro de la humanidad, y fue la bondad de Dios que se manifestó, ¿no es cierto? Y esa bondad es la benignidad, este atributo de Dios que habla acerca de la generosidad que Él tiene hacia el hombre, nuestro Salvador, la fuente de bondad. También manifestó, dice el texto, la bondad y su amor por la humanidad. Ambas cualidades de Dios brillando desde lo más alto, ¿no es cierto?, desde la cruz de Cristo hacia la humanidad para otorgarnos salvación. Nos salvó, dice. Nos salvó, nos hizo salvos por su gracia, por su voluntad, de su consideración, no por obras de justicia. Isaías lo retrata de una forma tan entendible. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todas nuestras injusticias eran como trapo de inmundicia. No hay obras humanas que satisfagan la demanda de la santidad y la justicia que Dios ha establecido para poder llegar a Él. Estamos totalmente imposibilitados de llegar a su presencia. ¿Recuerdas cómo lo dice Romanos 3? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque, no hay quien atienda. Todos han desviado. Esa es la condición. Por eso debemos aferrarnos a la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios se ha manifestado a favor nuestro. Pablo decía en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, decía. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira cómo lo plantea él. Si hubiese alguna otra forma de que nosotros pudiésemos llegar a Dios, por demás murió Cristo. Fue una pérdida sin sentido. Entonces Pablo argumentaba en su carta a la Gálatas que incluso iba a las bases de la teología, estaba mostrando que no existía ninguna otra forma de llegar a Dios excepto por Jesucristo. Y dice el texto en Tito, volvemos, dice, lo hizo por su misericordia. La misericordia es un aspecto de la gracia, una parte de la gracia. Significa compasión. Dios se compadece del hombre pecador. Nosotros no nos compadecemos del pecador, nosotros nos da rabia, así como, pero ¿cómo puede ser así? Dios se compadece del pecador, del que está caído. Su misericordia hace que Dios no nos dé conforme a lo que nosotros merecemos. La palabra misericordia viene del latín miseria, y cordis, corazón. Dios ve la miseria del hombre, le duele en su corazón, pero Él actúa. No es como ya, pobrecito, como nosotros vemos los reportajes, ¿no es cierto?, de África cuando hay tanta dificultad, y como lo vemos, y digo, ay, qué pena, decimos, y después cambiamos el canal y se nos pasó inmediatamente. Eso no es misericordia. ¿Qué hizo Dios? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La acción de Dios al sentir misericordia por una raza pecadora. Un Padre lleno de misericordia, un Padre de bondad, un Padre de amor. Salmo 133:4 dice, Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es automática. Nadie puede sostenerse en pie delante del Señor con los pecadores que son. Pero mira el salmista cómo entendía
el actuar del Señor. Pero en ti hay perdón, decía, para que seas reverenciado. Maravilloso el Señor, otorgándonos el perdón, la gracia. Continúa Tito diciendo, por el lavamiento de la regeneración. Se refiere a un lavamiento espiritual, aunque tiene su figura en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que cumplir ciertos ritos antes de lavarse, ¿no es cierto? Cuando iba a ofrecer algún sacrificio, también tenía que cumplir los ritos del lavamiento. Si bien tiene una connotación, la palabra que está usando ahí, regeneración, hace alusión a un nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas la historia de Jesús y Nicodemo? ¿No es cierto? Es necesario nacer de nuevo, fue controversial para el maestro de la ley. Fue algo así como no lo entiendo. Eso es lo que está diciendo acá. La regeneración es un nuevo nacimiento. Cuando Dios pone su vida en nosotros, cuando el Espíritu Santo viene, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, hay un lavamiento de todos nuestros pecados. Eso está explicado por dos autores que están escritos ahí. La regeneración, dice, es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición regente del alma. Lo hace Berkov, lo dice Berkov. Y Gruden dice, la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo. Esa es la regeneración. Cuando fuimos salvados por su misericordia, como lo acabamos de ver, también recibimos en ese momento una vida nueva. Fuimos limpiados de todos nuestros pecados y y cuando se implanta esta vida en el creyente, Dios usa su palabra para hacerlo. Es interesante eso, no es un proceso como tan mágico, no hablamos de eso. La Escritura nos enseña cómo Dios trabaja en el corazón de nosotros y Él también implanta a través del Evangelio la vida nueva. Hay tres textos que nos muestran cuál es el rol fundamental de la palabra de Dios en el proceso de la regeneración. Es por eso, hermanos, que nosotros predicamos la palabra del Señor. Podríamos mejor pararnos aquí y contar las mejores historias que tengamos cada uno, ¿no es cierto? Y estaríamos re bien y lo pasaríamos bien. Pero lo que nos manda el Señor es hablar acerca de su palabra, porque ella es la que produce el efecto en el corazón. El Espíritu Santo toma esta palabra y trabaja en el corazón de quien está escuchando. Efesios 5:26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, mira el tremendo paralelo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Pedro lo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El lavamiento de la regeneración es la vida de Dios implantada en el creyente por medio de su palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y finalmente sellarnos para ser de pertenencia del Señor. Pero también la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. Tanto el lavamiento como la renovación son dos aspectos de la misma obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. La diferencia es que la regeneración ocurre una sola vez, ¿no es cierto? Y pone en marcha, como un punto inicial, la vida nueva del creyente, la vida de Dios en el creyente. Pero la renovación es un proceso en la vida cristiana. Es lo que nosotros conocemos como la santificación. Más ahora, dice Pablo escribiendo a los Romanos, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Comienza la obra del Señor y comienza el Espíritu también a guiarte en el proceso de santificación en el cual tú tienes que participar como creyente. ¿Recuerdan lo que vimos un poco en el punto anterior? Cómo Pablo escribe lo que éramos sin Cristo, pero Dios ahora ha obrado en nuestra vida, solo por su inigualable gracia y a través de su Espíritu Santo,
Nuestra regeneración la hace posible y sigue obrando en nuestra renovación. Y esto erais algunos, dice. 1 Corintios 6:11, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos, hermanos, y Dios nos salvó, mostró su misericordia, nos dio una nueva vida y nos sigue guiando a caminar por la santidad. Y termina el párrafo que estamos leyendo y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. La abundancia del Espíritu del Señor habita en nosotros. No es una obra imparcial, parcial, incompleta. Dios pone su Espíritu en nosotros de una manera total y completa. Muchas veces, y quizás por contexto, pensamos que la manifestación del Espíritu Santo son como cosas extraordinarias que suceden. Todo tiembla, todo cae, todos caen. Sin embargo, la manifestación del Espíritu Santo completamente en tu vida es día a día. Es día a día. Está trabajando en ti. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a olvidar la hermosa obra que Dios ha realizado en nosotros? Esta salvación ha llegado a nosotros mediante su misericordia. Mediante el Espíritu Santo tenemos una nueva vida y una constante guía en nuestro caminar. Y tenemos además una manifestación completa y abundante en nuestro beneficio, o para nuestro beneficio. Por tanto, el discípulo debe recordar constantemente también la inigualable gracia de la obra de Dios en su vida. No lo olvides, hermano, esa gracia que sigue obrando en nosotros. Y por último, tampoco debemos olvidar el propósito eterno que Dios ha puesto en su obra. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados. Justificados, esto tiene que ver con el ámbito judicial, ¿no es cierto? Es ser declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo, mediante su gracia. Pablo vuelve a mencionar la causa verdadera de nuestra salvación, lo dice en el texto ahí. La gracia. Ese favor inmerecido que Dios da a los hombres sin considerar los méritos, sin considerar las obras humanas, sino que solamente porque lo decretó en su divina sabiduría. Dios estableció manifestar su regalo. Dios manifestó la cruz. Dios manifestó buscarte. Y por su misericordia lo hizo desde la eternidad y hasta la eternidad. Pablo se identifica en su carta a los Filipenses y hace una aseveración que nosotros deberíamos atender considerablemente cuando hablamos acerca de la gracia de Dios y de la justificación que Él ha obrado en favor nuestro. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo sí que tenía cosas que decir que eran ganancias. O sea, tenía un currículum que cualquiera de nosotros quisiera tener, ¿no es cierto? Pero dice que él esas cosas las estimaba como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si alguien pudiera ser vanagloriado de cumplir la ley, de vivir de acuerdo a lo que Dios establecía a Pablo, pero él entendió que eso era una pérdida, que no hay forma de llegar al Señor de esa forma, sino que por su gracia y por la fe podemos llegar a Él. Continúa Tito diciendo que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Uno de los beneficios de la salvación es que por la gracia de Dios, mediante la fe, el creyente sabe que va a recibir una herencia. Una posesión que se transmite después de la muerte, ¿no es cierto?, del poseedor. Eso es una herencia. Pero aquí hay algo interesante, porque en la cultura hebrea,
el primogénito se llevaba el 50% de la herencia, no importa cuántos hermanos tuviera. Y si era hijo único se llevaba el 100%, pero se llevaba por lo menos la mitad. Y el resto se repartía entre los hermanos. O sea, yo que tengo 5 hermanos, hubiera tocado poquito, porque mi hermano mayor se lleva el 50 y el resto lo repartimos entre nosotros. Pero aquí hay algo interesante. Mira cómo Romanos lo escribe. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que le corresponde el total de la herencia. Nosotros somos adoptados como hijos de Él, pero lo que hace Él no es repartirnos lo que queda. Lo que hace Él es hacernos coherederos, participantes de todo lo que le corresponde a Él. Qué maravillosa gracia la del Señor. No es que Él asuma su parte y despoje, sino que todo lo que es de Él te hace partícipe a ti. Eres un coheredero con Cristo. Solamente por su gracia, su misericordia. Y esta herencia, que a veces ya no brillan los ojitos, tiene características, la estudiamos, ¿no es cierto?, cuando el pastor estaba hablando acerca de Pedro, y pasamos por este texto que está aquí, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia tiene características, es incorruptible, dice, no se echa a perder. Dice que es incontaminada, no se contamina, ¿no es cierto? Y es inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Ahora, si la herencia tiene estas cualidades de que no se echa a perder, no se contamina, no se marchita, ¿cuánto más nosotros, los herederos, estamos sujetos a las mismas condiciones? Somos guardados por el poder de Dios, dice el texto. Nuestra seguridad de salvación y para poder recibir esa herencia que tenemos prometida, finalmente no está en nosotros. Descansa en el poder de Dios. Debe animarnos a saber que la certeza de la salvación está en manos de Dios. Y Él nos va a guardar mediante la fe para alcanzar la salvación. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Él confiamos entonces, en Él está nuestra esperanza, esa esperanza de la vida eterna, como dice el versículo 7 de Tito. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, como una sentencia inclaudicable, inseparable. Hay vida, hay esperanza, que no está basada en ti. Tenemos entonces esta gran verdad entre nosotros. No la olvides. El discípulo de Cristo debe recordar constantemente el eterno propósito de la obra de Dios en su vida. Hermanos, no depende de ti, viene de un plan que es eterno. Es eterno. Y está en las manos del Señor. Ahora bien, si te fijas que lo que hemos conversado en la exposición, hemos puesto la mirada en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero es necesario que en cada una de estas miradas que hemos escrito o que hemos conversado, podamos responder activamente a lo que Dios hizo por nosotros. Primero, cuando vemos el extraordinario alcance de la gracia de Dios, cuando vemos hacia atrás, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pensamos cuando recordamos que el Señor nos rescató de esa manera de vivir? A lo mejor eres una persona afortunada que dice, sabes que yo en realidad no viví grandes problemas, yo vengo de una familia cristiana, voy a la iglesia de chico, nunca anduve metido en lecera,
Y empezamos como a darnos cuenta que realmente estuvimos como súper bien protegidos. Yo no, como que no califico en esta descripción que hace Tito, que es tan tajante, ¿no es cierto? Como estos que eran tan malos. No, déjame decirte que tú a los ojos del Señor eras igual. Eras igual. Sin Cristo, eras igual que el resto. A lo mejor no habías evidenciado con todo lo que está escrito acá, pero en tu corazón estaba lleno de esto. ¿Cómo respondes a esto? ¿Te hace vivir una vida de gratitud al Señor? ¿Te hace responder con gratitud en el diario vivir, de querer someterte al Señor, de querer vivir ahora sí una vida que le agrade a Él? Por otro lado, te hace, cuando ves al que sigue viviendo igual, te conmueve, te da misericordia, quieres realmente proclamar el Evangelio. Debería yo también. Al ver la necesidad de Cristo, deberíamos correr a predicar el Evangelio. Tenemos instancias para hacerlo, tenemos libertad para hacerlo. Es personal, es individual. A lo mejor como iglesia también. Acabamos de tener un enlace, ¿no es cierto?, al comenzar la reunión con el principal, un hermoso lugar donde se está predicando la palabra del Señor, y es parte de nuestra obra como iglesia. ¿Estás realmente intencionando esto? ¿Te sientes parte del trabajo misionero de la iglesia? ¿Sabes qué, hermano? Ten cuidado, y yo también tengo que tener cuidado, de alcanzar cierta comodidad, de saber que yo estoy bien y que el resto, bueno, ahí el Señor tendrá misericordia. No alcances eso. Recuerda que vivir dando testimonio de Cristo es una obligación. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Eres un real sacerdote, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que eres. No importa si lo sientes o no lo sientes, es lo que eres, es lo que Dios obró en ti. Pero con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Tienes que anunciar el Evangelio. Tienes que hablar acerca del Evangelio. Pero cuando miramos el presente, ¿cómo reaccionamos ahora? Vemos el pasado, pero cuando estamos mirando ahora, lo que Dios hizo nos salvó. Tu misericordia. Gracias a su misericordia, gozamos de una nueva vida. Gozamos de la salvación. Tenemos la compañía del Espíritu Santo. La vivimos día a día. Está aquí. Es una convicción que tenemos. Pero cuando recordamos todas estas cosas, ¿cómo seguimos viviendo? ¿Cómo estás intencionando entonces tu vida para responder a lo que el Señor está haciendo en ti? ¿No será que a lo mejor estamos un poquito centrados en nosotros mismos? Como que la pandemia nos vino para decir que yo tengo que cuidarme, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ir, yo. ¿Y qué pasa con el resto? A lo mejor estamos viviendo un poquito egoístas, o a lo mejor por el contrario estamos pensando que con nuestros méritos podemos agradar al Señor. No, que yo hago esto al Señor, yo hago esto otro al Señor. Sabes que esas actitudes a veces, no a veces, sino que siempre desechan la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por ti. Y te pones tú en el centro. Esta nueva vida en Cristo no es un anexo a tu vida, y esto tenemos que entenderlo muy bien. No es que viene a mejorar ciertas cosas que tú vivías. Yo, Moisés, antes de conocer al Señor, tenía este problema, pero esto andaba más o menos bien. Entonces, cuando vino el Señor, me dio una nueva vida, estas cosas malas me las perdonó y estas cosas buenas me las potenció. No, hermano, no es lo que nos enseña la Escritura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque no había nada bueno que el Señor pudiera recoger en ti para usarlo para su reino. No había nada. ¿Reconoces entonces que la gracia de Dios te ha llevado a tener esa nueva vida? ¿Reconoces entonces que el Señor, a través de su obra, te está diciendo, despójate de ti mismo y vive para mí?
Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Puedes decir tú lo mismo que decía Pablo a los Gálatas? Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, pero yo voy a hacer esto, pero yo voy a hacer todo otro. Y parece que se nos acaba el discurso. Lo que ahora vivo en la carne, dice el versículo, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Ya no hay una disociación entre mi yo y Cristo. Ahora es solamente Cristo, el cual me amó y se entregó por mí. Sabes que vivir la gracia de Dios te da la posibilidad de adorarle constantemente. Cuando eres consciente de esa gracia del Señor que sigue obrando en tu vida, te das cuenta que ahora puedo adorarle porque el Señor sigue trabajando en mi vida. No olvides todo lo que ha hecho el Señor por ti. No olvides lo que sigue haciendo por ti. Pero tampoco olvides cuando mires hacia adelante. Cuando mires hacia adelante o cuando piensas en esta herencia y en esta seguridad, ¿te conforta? ¿Te anima? ¿Te alienta? Aun cuando tú ves el día de hoy que estás a lo mejor con tantos problemas, con tantas situaciones, ¿te conforta mirar que el Señor te tiene para salvación guardado? A lo mejor hay cosas que te están impidiendo mirar hacia adelante. Hay cosas a lo mejor que valoras más ahora. A lo mejor estás muy centrado en el día a día. Y nos pasa. Nos metemos en una pelota y ahí estamos dando cuenta a veces que los días corren uno tras otro. Pero hermano, la invitación es a levantar la vista, a mirar al Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice Pablo a los Colosenses, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No olvides eso. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Eso es lo que pasó con nuestra vida ahora. Estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué mejor seguridad que estar escondido con Cristo en Dios? Te alienta, te anima. Recuerda entonces que la obra eterna de Dios a tu favor, recordarla constantemente, esa obra te va a dar la forma correcta de poder priorizar y valorar bíblicamente todas las cosas. Si tú estás recordando constantemente lo que el Señor ha hecho en ti y lo que va a hacer en ti, su promesa, no puedes preocuparte de estas pequeñeces. Te vas a empezar a preocupar de las cosas que sí valen la pena. Y vas a priorizar. Y yo tengo que priorizar. Entonces, el discípulo de Cristo debe recordar constantemente la obra de Dios en su vida. ¿Cómo lo hará? Primero, recordando el extraordinario alcance que tiene la obra del Señor. Segundo, recordando la inigualable gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Y tercero, recordando constantemente también el eterno propósito que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos anime, que el Señor nos ayude. Su palabra siempre nos alienta a poner la vista en Él. Así que es un gran desafío, pero tenemos su promesa, tenemos su compañía, tenemos de su ayuda. Así que, hermano, solamente dispón tu corazón para poder glorificar al Señor y recordar constantemente cómo Él trabajó, trabaja y trabajará en ti. Vamos a orar al Señor.